continuamos con nuestro ciclo de presentaciones en esta Feria de los Buenos Libros organizada por Foro Republicano. Desde hace un par de años hemos hecho una suerte de novedad. Normalmente presentamos libros nuevos, ¿cierto? Pero desde hace un par de años hemos incorporado volver a presentar, ¿cierto? Un clásico. Y en esta oportunidad el profesor Gonzalo Rojas, profesor por muchos años de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, doctor en Derecho de la Universidad de Navarra, nos va a comentar, ¿cierto? El clásico que hemos elegido para esta oportunidad. Portales, una falsificación histórica, un libro de don Sergio Villalobos que fue polémico en la época en que fue publicado. De hecho, propició una respuesta de varios historiadores que significó también un libro bien contundente en que el profesor Rojas también participó. Así que muchas gracias, don Gonzalo, y lo dejo. Gracias a ti, José Pablo. No sé si estamos con buen sonido, ¿sí? Perfecto. Ahí sí, ahora sí. Lo que José Pablo nos dijo es que esa idea fue de él. Que incorporáramos un libro clásico al sistema, lo cual significa escoger bien un libro que tenga una fecha de publicación que resulte un número redondo. En este caso estamos hablando de un libro que tiene ya 35 años de vida y que, como bien decía José Pablo, suscitó el mismo año, 1989, la respuesta de un libro coordinado por quien va a estar aquí en un ratito más, el profesor Bernardino Bravo Lira, y que se llamó Portales, el hombre y su obra, la consolidación del gobierno civil. Ese es un libro que vale mucho la pena, a diferencia de este. Yo le tengo gran aprecio a don Sergio porque fui su alumno, don Sergio Villalobos. Fui su alumno en 2 asignaturas, en Descubrimiento y Conquista de Chile y en Chile Nacional I, que era justamente la asignatura dedicada al siglo XIX. Estamos hablando de hace casi 50 años atrás, los años 75 y 76. Yo era un alumno en esos momentos de segundo y tercer año de historia y ya de cuarto, quinto y finalmente de licenciatura en Derecho, estudiando el examen de grado. Don Sergio fue siempre un hombre de una gran agresividad docente. No era un hombre en absoluto simpático haciendo clase. Hoy día es un ancianito bastante encantador, pero era temible cuando uno entraba a la sala de clase. Recuerdo una asignatura, no sé cuál de las dos fue, me parece que la primera, porque... O quizá la segunda, porque si hubiera sido la primera, a lo mejor yo me habría ido de inmediato. En que estábamos 45 alumnos en la sala, primer día de clase, y don Sergio nos miró, recorrió la mirada en cada uno, y comenzó a decir, no. Imagínense usted el estado de desconcierto y angustia de los 45. Tenía a su lado al ayudante, que era la profesora Sol Serrano, hoy día posible miembro de la terna para ser rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y entonces él la mira y le dice, no. Y ella lo mira y le dice, no. Así era don Sergio. Y entonces a continuación nos dijo, no, estos son demasiados alumnos, a mí me gusta trabajar con máximo 20, y de los 20 voy a aprobar probablemente solo la mitad, así que les aconsejo a la mitad de los aquí presentes que abandonen el curso. Esta era su simpatía docente, una persona muy agresiva, muy inteligente, muy estudiosa, y que ha producido obras muy valiosas en la historia de Chile. La historia del pueblo chileno es una obra muy valiosa, y así sucesivamente. Pero este es su peor libro.
Entonces, ¿por qué una persona que lo admira? Porque él tenía una agresividad docente acompañada de una gran excelencia en el contenido. Y era una agresividad que a medida que pasaban las clases él iba moderando, con los que decidimos sobrevivir, porque la mitad del curso se fue, obviamente. Los veintitantos decidimos sobrevivir, nos quedamos y él iba moderando su agresividad y uno terminaba admirándolo. ¿Por qué escoger un libro entonces que, en mi opinión, es la peor de las obras de don Sergio? Por una razón, porque yo admiro más a Portales que a Villalobos. Y por lo tanto me parece que es bueno reivindicar a don Diego Portales a partir de un libro que no le hace en absoluto justicia, excepto en el título. Porque aquí operó, yo no he estudiado a Freud, y si lo hubiera estudiado probablemente no lo citaría positivamente, pero aquí operó una cosa, de cierto modo, freudiana, porque él tituló el libro Portales una falsificación histórica, que es exactamente lo que el libro hace. Falsificar a Portales. Lo que él quería era decir que Portales había sido falsificado por toda la historiografía anterior, como vamos a ver, y lo que termina haciendo él... Es un precursor de Baradí. Es que, bueno, ahí, Adolfo, no estoy de acuerdo contigo porque don Sergio es un historiador de alta categoría y es un ser humano magnífico. Con este libro. Y tú acabas de mencionar a Baradit. No digo más. Ok. Oye, entonces, ¿qué vamos a decir de este libro? Vamos a decir algunas cosas que dice don Sergio y yo las voy a ir comentando, ¿no? ¿Cuál es su punto de partida? Su punto de partida es que se ha construido, estamos hablando de 35 años atrás, la fisonomía de un hombre patriota y honesto que forjó la institucionalidad, el respeto al derecho y el halo impersonal de la autoridad respetada y respetable. Y esa expresión está en un capítulo que él llama Para entender una imagen. O sea, lo que viene a decir Villalobos es que nos han presentado, y si estuviera aquí Gonzalo Arenas, habría sido él la persona que mejor podría haber presentado este libro, porque ha estudiado el modo en que todos los historiadores, excepto Sergio Villalobos, han mostrado Portales. Y ese modo es el de un hombre patriota y honesto que forjó la institucionalidad, el respeto al derecho y el halo impersonal de la autoridad respetada y respetable. Y eso es lo que a Villalobos le parece inaceptable. Un error. Una falsificación histórica. Entonces él va a construir un Diego Portales de acuerdo a una metodología que él llama científica y moderna, pero que está llena de caprichos, llena de prejuicios y muy particularmente vinculada al momento histórico que vive Chile. Don Sergio fue un antipinochetista radical. Quizá porque venía del mundo radical, quizá porque algunos lo conectaban con el mundo demócrata cristiano, pero él tenía verdadera fobia por el gobierno militar, que la expresaba en clase. Aquí está expresada en realidad una fobia a Augusto Pinochet, mucho más que una fobia a Diego Portales. Él está utilizando a Diego Portales para atacar, sin decirlo explícitamente, al gobierno militar. ¿Por qué, dice Villalobos, se construyó esta imagen? Esa imagen falsa. ¿Por qué? Textual. Por la necesidad oficial de legitimar el uso aristocrático del poder. Toda la historiografía que presenta a Portales como un genio de la política, como el hombre de pocas ideas fundamentales decisivas para la construcción de la República, a juicio de Villalobos es la necesidad de legitimar el uso aristocrático del poder. Y como ustedes comprenderán, eso a Villalobos le interesa dejarlo en claro, según él, respecto
de la historiografía del siglo XIX, de Eduard Sido Encina, de Izaguirre, pero sobre todo respecto del uso que el gobierno militar hace de Diego Portales. Oigan la frase de nuevo: necesidad oficial de legitimar el uso aristocrático del poder. 2 puntos. Esto ya no lo dice Villalobos, lo digo yo. El gobierno militar utilizó a Diego Portales para legitimar el uso aristocrático del poder. Esta es la tesis subyacente al libro de Sergio Villalobos. Por eso él está en contra de toda la historiografía anterior. Incluso está en contra de autores como Lastarria y Vicuña Maquena, que en todo están mucho más cerca de Villalobos que de Encina, de Eduard y de Izaguirre, obviamente, ¿no? Pero como Lastarria, a pesar de ser un opositor al régimen de la República Conservadora, República Pelucona, República Portaliana, reconocía en Diego Portales los méritos de un hombre genial, entonces también Villalobos lo descarta como un historiador o como un publicista, como se llamaba en la época, digno de ser tenido en cuenta respecto de Portales. E incluso descarta a Vicuña Maquena, porque Vicuña Maquena escribió un libro con críticas, pero sumamente elogioso de Portales. Cualquiera que escriba un libro elogioso de Portales queda inmediatamente colocado en una historiografía que está llena de vicios, dice Sergio Villalobos. Llena de vicios. ¿Cuál es el vicio fundamental de toda la historiografía previa a él? Subordinar a Portales a una idea llamada patriotismo. La historiografía ha querido poner el patriotismo por delante y encontrar en Diego Portales el gestor del patriotismo. Y entonces han generado un Portales a la medida de la idea previa que tenía esa historiografía, la importancia de lo patriota. Esta es la tesis de Villalobos, que se compagina con la otra tesis anterior de que para legitimar el poder aristocrático. Poder aristocrático al que le va muy bien el patriotismo porque puede hablar en el nombre de la patria. Nosotros somos los auténticamente patriotas, los aristócratas. Lo que no puede evitar Sergio Villalobos es reconocer la personalidad cautivante del ministro. Villalobos es un hombre, insisto, muy inteligente, muy buen lector, escribe con mucha soltura y habría sido verdaderamente grotesco que dijera que el personaje más estudiado en la historia de Chile, Diego Portales, no valía la pena y que era simplemente un invento. Reconoce que el ministro por sí solo tenía una personalidad cautivante. No ha habido estudioso que se haya acercado a la figura del ministro que no haya sido cautivado por su personalidad avasalladora e incisiva y su habilidad para manejar hombres y situaciones. Es un reconocimiento, ¿no? Personalidad avasalladora e incisiva, capacidad, habilidad para manejar hombres y situaciones. No es la personalidad de Manuel Montt, por ejemplo, a quien yo tengo personalmente por encima de don Diego Portales. Para mí, Montt es lo máximo, máximamente máximo. Italiano. Porque es un portaliano mucho mejor como ser humano que Portales, para mi gusto. Pero Montt no tenía una personalidad ni avasalladora ni incisiva, más bien parca. Y tenía una escasa habilidad para manejar hombres, pero sí situaciones. En eso, maravilloso Montt. Bueno, esta es la razón por la cual él cree que hay que estudiar a Portales, para que todos los que han escogido a Portales por su personalidad avasalladora, incisiva, por su capacidad de manejar hombres y situaciones, sean descartados de la historiografía chilena y él, con su libro, coloque al auténtico Portales. Yo no sé medir, no sé si se puede incluso medir, me imagino que sí, que hay metodología para hacerlo, la influencia que este libro haya podido tener. Docencia de los institutos de historia, en la formación, por lo tanto, de los licenciados en historia y de los pedagogos en historia en los últimos 35 años. Me imagino, no tengo ninguna posibilidad pero me imagino que sí. Sí.
una colega, una joven colega. Monse, ¿sí? Sí, el profesor Coyumia, Ricardo Coyumia, enseñaba una metodología de historia cuantitativa en la que se podían seguir ese tipo de... Ya, no, pero la pregunta, tú me contestaste la pregunta anterior. La pregunta siguiente era, me alegro que tú digas eso. La pregunta siguiente era si realmente ha tenido este libro una gran influencia, independientemente de que sea posible medirlo o no. Sí, es posible. Es posible que sí, que haya tenido una gran influencia. La tesis de que han sido los grupos aristocráticos los que han usado a Portales la complementa después Villalobos diciendo que los principales gestores de esa vitalidad del uso de Portales, de cómo es posible que a Portales se le haya usado tanto, tan continuamente, tan recurrentemente, han sido Encina y Edwards. La mirada de Villalobos sobre Edwards es una mirada en general positiva. La mirada de Villalobos sobre Encina, y en esto estoy de acuerdo con don Sergio, es en general una mirada negativa. Yo personalmente le tengo gran simpatía historiográfica a Alberto Edwards y ninguna simpatía historiográfica a don Francisco Antonio Encina. Entre otras cosas porque fichando paralelamente a Encina y a Barros Arana me di cuenta de los plagios. Numerosísimos plagios de Encina a Barros Arana, pero plagios auténticos en que 8 a 10 líneas de Encina cambian una o dos palabras de Barros Arana. Yo no soy hincha de Barros Arana, pero no me pareció muy aceptable el plagio. Pues bien, Villalobos cree que el más importante de los gestores de la idea que a continuación formulo ha sido Alberto Edwards. ¿Cuál es la idea que a continuación formulo? Porque la formula Villalobos. Que cada vez que los sectores, y ahora cambia la palabra, de aristocrático a oligárquico, que cada vez que los sectores oligárquicos han visto amagado su poder, han recurrido a la figura de Portales. Antes dijo los sectores aristocráticos, ahora cambió por ahí por la página 25 por sectores oligárquicos. Y de nuevo lo que está haciendo es decirle a los lectores de 1989, ya ha tenido lugar el plebiscito de este mismo día, cuando nos planteamos la feria del 5 de octubre, dijimos, 5 de octubre, ya hagamos la feria del 5 de octubre igual, plebiscito del 5 de octubre del 88, un año después publica Sergio Villalobos, ya sabe que el gobierno militar va a terminar, y aún así está arremetiendo contra el gobierno militar, diciendo que los sectores oligárquicos recurren a través de Encina y Edwards a la figura de Portales. Incluso es más específico. Aquí ya se vio toda la intención que tenía don Sergio. Por esa misma razón, las dos dictaduras que han irrumpido en este siglo han sido intérpretes de los intereses oligárquicos y han aludido al supuesto ideario portaliano. Ibáñez, Pinochet. Las dos dictaduras del siglo, Ibáñez 27-31, en la mirada de Villalobos. Yo estoy simplemente mostrando a Villalobos, no estoy compartiendo la definición de dictadura. Y Pinochet 73-90 han aludido al supuesto ideario portaliano para proteger, para interpretar los intereses oligárquicos. Este es el marco mental de don Sergio. La utilización de la figura de Portales con vistas a la protección de una determinada clase social, de un determinado grupo económico, de una determinada concepción patriótica, y no por convicción historiográfica. Termina su introducción, ustedes dirán, estamos recién en la introducción, no, pero es que después yo me voy a referir a 2 o 3 cositas que son particularmente sensibles para mí, pero quiero que podamos entender bien y después les ofrezco la palabra cuál era el propósito de Villalobos con este libro. Termina su introducción diciendo que hay que recurrir de nuevo a las fuentes de la época para que de los documentos surjan los hechos como ellos fueron
y que hay que usar los criterios de la historiografía moderna, que le van a permitir a quien haga eso encontrar explicaciones, miren qué fuerte la frase, allí donde nadie vio nada. O sea, está descalificando a toda la historiografía del siglo XIX y del siglo XX, a los historiadores profesionales y a los que, como Lastarria, no lo eran, pero hicieron un elogio de Portales porque no vieron nada. Él sí, él lo va a ver todo. Entre otras cosas, por ejemplo, va a haber 2 abortos propiciados por Portales, lo cual significó una polémica con Manuel Ravest Mora a través de La Segunda, una polémica muy ácida. Bueno, el libro se suscitó polémicas, pero notables, ¿no? Pero esta con Manuel Ravest, que le dice algo así como: ¿cómo es posible que usted, de 2 comentarios de Portales respecto de asistencias médicas que él propició respecto de tales y cuales personas, usted pueda llegar a la conclusión de que Portales propició 2 abortos? Hay que acercarse al tema con rigor científico, había dicho Villalobos. Hay que usar los criterios de la historiografía moderna. No, eso no es ni rigor científico ni historiografía moderna, es prejuicio ideológico para deducir de un par de comentarios respecto de asistencia médica, que esos comentarios de asistencia médica habían sido para producir abortos. Bueno, vamos a algunas cositas que dice Villalobos sobre Portales. ¿Qué dice él ahora sobre Portales? Ya que ha descalificado tan rotundamente toda la historiografía anterior. ¿Qué dice él sobre Portales? Es notable lo que dice porque lo contradice después a lo largo de todo el libro. Este es un libro lleno de contradicciones. Aquí José Pablo ve la cantidad de signos de interrogación que iba poniendo yo, la cantidad de comentarios, de desconciertos totales, digamos, de todo tipo de sapos y culebras que iba poniendo en las márgenes del libro a raíz de que me iba desconcertando con lo que leía. Dice Villalobos, entrando ya a ver quién es Portales: sería arriesgado fijar una explicación psicológica cuando la documentación es débil e indirecta. Y a continuación concluye, en contradicción con lo anterior: hay un hecho indudable. Su actitud fue considerada extraña por los contemporáneos. Bueno, ¿todos los contemporáneos consideraron extraño a Portales? ¿O él está usando a los contemporáneos de Portales, unos pocos, para contradecir su propia tesis de que no es posible fijar una explicación psicológica cuando la documentación es débil e indirecta? Sabemos que las fuentes para estudiar a Portales son fundamentalmente sus cartas, de las cuales hay 2 versiones publicadas, un epistolario de Guillermo Feliu Cruz de los años 40 o 50, no recuerdo la fecha, y la versión nueva del epistolario publicada por la Universidad de Portales, bastante más completa. Y que aparte de eso, hay que estudiar a Portales por los decretos que firmó, por unas pocas actas del Consejo de Estado en que consta su opinión, por un par de menciones que hay en las actas de estudio de la Constitución del 33, en que también se dice don Diego Portales dijo, don Diego Portales intervino. Y yo creo que hasta ahí llegamos. Son sus cartas fundamentalmente. Entonces, si dices que no tienes las fuentes necesarias, ¿por qué a continuación dices que es una persona extraña? Cuando eso solo lo sostuvieron unos poquitos de sus contemporáneos. Un hombre extraño. Un hombre extraño en el cual dice Villalobos que hubo una crisis de misticismo. Ya sabemos que Portales enviudó muy joven y que estuvo pensando ingresar a la vida religiosa en un monasterio. En buena hora no lo hizo. Habría probablemente saltado la reja en algún momento y se habría mandado a cambiar. Sus pasiones personales eran muy fuertes y están documentadas por él mismo, así que no estamos haciendo lo de Villalobos, que suponerle algo, sino que él mismo documenta sus aventuras y amoríos. Pero aparte de decir que era un hombre que tuvo una crisis de misticismo, Villalobos no nos dice nada de la relación de Portales con lo trascendente, la divinidad, Dios. Nada, ni una palabra.
Es un tema que no existe. En un personaje de la potencia de Diego Portales, omitir un tema que en todo momento de la historia de la humanidad es muy importante, en cualquier biografía, pero particularmente importante en un momento de la historia de Chile, en que el país es oficialmente católico, en que la religión oficial del Estado es la católica, apostólica y romana, con exclusión del ejercicio público, cualquier otro artículo 5 de la Constitución. Me salió tan rápido como esas cosas que dice que los créditos, no sé qué. Ok, ya. Y se omite por completo esa dimensión de la vida de don Diego Portales. Que si era una personalidad extraña que tuvo una crisis de misticismo, debe haber sido explorada, ¿no es cierto? Para tratar de ver en qué medida su relación con Dios influyó en sus comportamientos. El análisis de la personalidad de Portales que hace don Sergio Villalobos es muy poco acorde con el criterio de que las fuentes no permiten hacer ese análisis. 2 páginas después de que nos ha dicho sería arriesgado fijar una explicación psicológica, dice Villalobos, estamos en presencia de una personalidad desequilibrada. Pero usted no se lee a sí mismo para atrás, no revisó su texto. Una de las 2 cosas tiene que salir del texto. No pueden estar las 2 páginas, en la 30 y en la 35, a 5 páginas de distancia. No puede ser eso. Y por lo tanto el lector queda completamente desequilibrado ante una cosa como esta, cuando uno lee una cosa de esa naturaleza, ¿no? Mi último comentario tiene que ver con con una de las cuestiones más importantes del libro, que es la descalificación que Sergio Villalobos lo descalifica en prácticamente todos los campos de la actuación de Portales. Pero hay una que a mí me interesa muy particularmente por mi disciplina, la descalificación que hace Sergio Villalobos de la concepción portaliana del derecho, de la concepción portaliana de las instituciones jurídicas y políticas. Por allá por la página 120, Villalobos, como lo han hecho por lo menos unos 5 historiadores más, aventura, y está bien aventurar, porque es la expresión más llamativa y más enigmática de toda la obra de don Diego Portales. Aventura una explicación para la expresión está fallando el principal resorte de la máquina. Esa es una expresión de Portales que está en una de sus cartas y que ha sido motivo de notables análisis. Entonces, Góngora, por ejemplo, dice, es la distinción entre los buenos y los malos. Para Portales, el principal resorte de la máquina era decir, bueno, bueno, malo, 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 malo. En realidad tenía bastante más por malo que por bueno. Usted es bueno, usted es bueno, usted es malo, usted es malo, usted es malo, usted es bueno. La distinción entre los buenos y los malos, según Góngora, era el principal resorte de la máquina para Portales. La máquina es el sistema de gobierno, ¿eh? Para Alberto Edwards era el gobierno fuerte. Y los dos explican por qué. Explican, Mario Góngora da una breve explicación, pero muy certera, de por qué la distinción entre buenos y malos tiene que ser el principal resorte de la máquina. Alberto Edwards dice por qué el gobierno fuerte tiene que ser el principal resorte de la máquina. Alejandro Guzmán, del que voy a hablar espero en el minuto final, dio con la clave de por qué tiene que ser el principal resorte de la máquina. Y yo voy a explicar cuál es para Alejandro Guzmán. Y Sergio Villalobos conoce el libro de Guzmán porque lo critica y lo despedaza, pero no es capaz de hacerse cargo de la profundidad que tiene el análisis de Guzmán cuando dice que el principal resorte de la máquina para Portales es la virtud, que no es ni la distinción entre buenos ni malos, ni el gobierno fuerte, que es la virtud. Y Alejandro Guzmán, que en paz descanse, construye toda una sistematización doctrinaria de Portales, haciéndole eco a Montesquieu, quizá habiéndolo leído, quizá no habiéndolo leído, que no viene al caso que lo expliquemos aquí ahora. Pues bien, Villalobos, que ataca duramente a Guzmán, no es capaz de hacerse cargo de la tesis de Guzmán para contradecirla, sino que simplemente dice a la pasada, y yo puse aquí, ¿de dónde sale? Dice,
El principal resorte de la máquina es la voluntad y la dureza de los hombres de gobierno y del sector social que representaban. De nuevo esta idea un poco resentida, ¿eh? Esos hombres de gobierno representan un sector social. Ya sabemos cómo se llama: aristocracia, oligarquía. Sin dar ninguna explicación, don Sergio nos dice que el principal resorte de la máquina es la voluntad y dureza de los hombres de gobierno, no el gobierno fuerte, de carácter impersonal, que tiene instrumentos, facultades extraordinarias, estado de sitio, sino la dureza de los hombres de gobierno y del sector social que representaban. Bueno, eso lo lleva a vincular el principal resorte de la máquina, y está completamente equivocado Villalobos. Alejandro Guzmán acertó por completo. El principal resorte de la máquina para Portales es la virtud cívica. Ustedes dirán, pero a ver, pero si él no era un hombre virtuoso. Cívicamente era un hombre muy virtuoso, que tenía una vida fracturada con su vida privada, por supuesto, pero era un hombre muy virtuoso cívicamente. Y por eso él consideraba que la virtud, y ahí está toda la elaboración de Montesquieu, era el principal resorte de la máquina del sistema de gobierno. Bueno, de ahí se pasa a Villalobos a la crítica que a mí me causa más molestia o dolor según sean los momentos en que uno está leyendo, que es la crítica por la cual él sostiene que la frase de Portales, tan conocida, la voy a citar con la memoria y por lo tanto no sé si es exactamente así: la Constitución, esa parvulita que ha sido violada tantas veces y que violaremos tantas veces cuantas sea necesario. Esa frase a Villalobos le produce escándalo. Pero esa frase la han explicado antes de Villalobos Alejandro Guzmán y después de Villalobos Antonio Doñac, que también en paz descanse. Y lo que han explicado es que cualquier lector tiene que entender que para Portales había dos niveles en lo jurídico, que todos los que estamos acá conocemos y compartimos: el nivel de la norma positiva y el nivel del derecho que no llama Portales natural, pero que todos entendemos de la naturaleza. Nunca lo llama Portales derecho natural. El que mejor explica esto, lo explica mejor incluso que Alejandro Guzmán Brito, Antonio Doñac, cuando dice que Villalobos no ha entendido nada porque las normas positivas se pueden y se deben violar en virtud de salus populi suprema lex esto. La salud del pueblo es la suprema ley. Y si la salud del pueblo es la suprema ley, hay que violar la ley positiva para resguardar la salud del pueblo. Me parece que es de Cicerón esa frase. Salus populi suprema lex esto. Me parece, ¿no? A lo mejor es de Ulpiano, Papiniano, anda tú a saber de quién. Algunos de estos señores que yo aprobé Derecho Romano con un 3.83 cuando se aprobaba con 3.75. Así que no soy precisamente una autoridad en la materia. Y después el desgraciado, siendo presidente del Centro Alumno, propuse que la nota mínima se subiera a 4. Es de las maldades, una de las tantas maldades de mi vida. No entendió nada, don Sergio, de la concepción portaliana del derecho. El derecho positivo está al servicio de la suprema ley, la salud del pueblo. Quizá por eso es tan duro con Alejandro Guzmán, porque se da cuenta de que Alejandro Guzmán, con un librito fantástico, chiquitito, que se llama Portales y el Derecho, que son 4 artículos de Alejandro Guzmán contenidos en ese librito, ha rayado la cancha de una manera que es imposible jugar fuera de ella, y Villalobos intenta jugar fuera de esa cancha. La ha rayado en cuanto a cuál es el principal resorte de la máquina, la virtud, y la ha rayado en cuanto a qué significa para Portales el derecho. Y entonces miren las palabras de Villalobos respecto de Guzmán. El abogado, señor Alejandro Guzmán Brito, no hay historiador para él, el abogado, su opinión descansa en un enfoque equivocado y en el desconocimiento de hechos concretos. Guzmán elude sistemáticamente la violación de la Constitución de 1828. No es que la eluda. La violación de cualquier constitución para Portales estaba legitimada por la suprema salud del pueblo. Si la Constitución del 33 es una constitución que se viola a sí misma en el texto. Declarado el estado de sitio, dice textualmente
el artículo respectivo, declarado el estado de sitio, se suspende la vigencia de la Constitución. La Constitución se dice a sí misma: me dejo violar. No razona Sergio Villalobos para entender que la mentalidad de Portales articulaba los dos planos del derecho. Después lo trata bastante duramente en lo personal a Alejandro Guzmán. Lamentamos que el autor haya concurrido al Tribunal de la Historia con una mala defensa para una peor causa. Esto es interesante, que defender a Portales sea una peor causa. Una mala causa, incluso peor que la defensa que Guzmán hace. Nos sorprende su ligereza en materias de derecho, que ningún tribunal podría admitir. Villalobos, historiador sin formación jurídica, juzgando a uno de los juristas más importantes de los 50 años últimos en Chile, como era Alejandro Guzmán Brito. El mundo al revés, ¿no es cierto? Y finalmente quiero terminar en este comentario un poco penoso para mí, pero creo que es importante dejarlo en claro, con una referencia que de nuevo contradice el valor que le da don Sergio Villalobos a las fuentes. En Historia, página 125, no vale la pena estudiar cuánto aparezca en las fuentes, sino que es tarea esencial del investigador concentrarse en lo que tiene un sentido explicativo de verdad. No vale la pena estudiar cuánto asunto aparezca en las fuentes. Página 12. La ciencia histórica demanda una revisión e impone la vuelta a las fuentes para estudiarlas, analizarlas y alcanzar la objetividad. He dicho. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Patricio. Oye, muchas gracias por un público tan magnífico a las 2:30 de la tarde, con 86 grados de calor. De temperatura. ¿Fahrenheit o cuáles son los otros? Fahrenheit. Celsius. Hola, Gonzalo, Patricio. muchas gracias. Siempre tan lúcida tu presentación. Pero en base a esa misma lucidez, entonces no hay que comprarse el libro de Sergio Villalobos. O sea, no hay que comprarse el libro de Sergio Villalobos. No, cómprate la respuesta nuestra, Ya. que como bien decía José Pablo es magnífica. No sé si estará todavía por ahí a la venta, desde la jurídica Andrés Bello, y se llama así: Portales, el hombre y su obra, la consolidación del gobierno civil. Y ahí escriben Enrique Bram, Juan Eduardo Vargas, Antonio Duñac, Bernardino Bravo y varios historiadores más. ¿Por cuál crees tú que es la razón, o qué sentido tenía para Sergio Villalobos desprestigiar o tratar de ir contra natura, digamos así, respecto de la imagen que tenía Diego Portales? ¿Cuál crees tú que es la...? El momento histórico que él vive en el Chile de los 70 y los 80. Don Sergio es un hombre muy inteligente y muy pasional. Quizá ustedes lo han visto hablar de los mapuches, ¿no es cierto? Con qué pasión habla de ese pueblo y qué cosas dice de ese pueblo, ¿no? Primero, que no existe, que no hay nadie, no queda ningún mapuche, dice él, están todos mestizos, lo cual ya deja a cualquier interlocutor bastante descolocado. Y después dice algunas cosas que sería bueno que yo no diga aquí, porque alguien puede cortar esto y decir que yo lo dije, me explico, ¿no es cierto? Es como, recuerdo haber utilizado con mucha frecuencia en mis clases la expresión los indios que se lo roban todo, y me refería a Colo Colo, que es la verdad más grande que hay en el país, digamos. Pero si hoy día yo dijera los indios que se lo roban todo, que lo que uno hacen es robar, probablemente alguien cortaría eso y me diría que estoy atacando, me explico, ¿no? Entonces no voy a decir las otras cosas que don Sergio, que ustedes la han oído. Está respirando, Patricio, por la herida de su anti-pinochetismo. Eso es lo que a él lo llevó, y está claramente dicho.
Portales es el instrumento de los sectores aristocráticos, es el instrumento de los sectores oligárquicos. Cuando han perdido el poder, lo utilizan como mascarón de proa, no lo dice así, pero esta es la idea, ¿no? Para abrirse paso y recuperar el poder, o consolidar un nuevo poder. Eso es. Pero en ese sentido, Pásale nomás, Pablo. y en ese sentido, si él consideraba que Pinochet estaba con el oligárquico y aristocrático, y esa es su fuerza, digamos, ¿por qué estaba, a ver, por qué interpretaba él, porque de que solamente era esa clase o ese grupo el que lo tenía en el poder, o llegó al poder, cuando todo el mundo en Chile pensamos que fuimos el país entero, digamos así? Bueno, Ahora, entero no, pero sí una muy significativa mayoría. Sí, claro, pero, muy gran mayoría. pero que no fue articulada desde abajo hacia arriba. Por supuesto. Entonces no fue la oligarquía lo que hizo, el fondo de la oligarquía, en ese sentido se subió al carro, digamos así. Ahora, piensa que toda la historiografía marxista, don Sergio nunca ha sido marxista, ¿no? ¿ya? Por lo menos desde que yo lo conozco no ha sido nunca marxista. Piensa que toda la historiografía marxista va a estar precisamente en la línea de Villalobos y que quizás se contaminó un poquitito con una mirada de lucha de clases, grupos opresores. Eso está en toda la historiografía marxista de la A a la Z. Así que él puede haberse contaminado un poquitito de eso. Ahora, a él nunca le pasó nada al Instituto de Historia, nadie le quitó ninguna asignatura, él tenía un gran prestigio docente y como investigador, pero era un hombre de lengua filuda. Espérate, Adolfo, que hay otra persona atrás. Gonzalo, muchas gracias por tu presentación. Gracias a ti, Cristian. Muy breve, si bien Villalobos en sus publicaciones ha en cierta forma criticado al gobierno militar, ¿por qué ahora exacerba esta crítica dirigida especialmente a la figura del presidente Pinochet? ¿Tú dices ahora 2024? O sea, en la última publicación, el libro que tú has señalado. Es que este libro es de hace 35 años. Sí, pero en el último tiempo ha estado enfocándose más, que tú mismo lo señalaste, hacia la figura del general Pinochet. ¿Sí? ¿Te consta eso? Así se puede desprender, digamos, entre líneas. Yo eso no lo tengo claro, porque las últimas publicaciones de don Sergio, la Monserrat me podrá ayudar a lo mejor en esto. ¿Cuáles serán los últimos libros de don Sergio Monse? A ver. Está la reedición de la historia de los chilenos o historia del pueblo chileno, dependiendo Sí, de la edición. De la edición, que ahora es en 2 tomos, antes eran 4. Creo que quizás la crítica que uno podría ver al gobierno militar o a Augusto Pinochet es que los últimos años que él dedica son, no sé, 20% de lo que dedica al periodo inmediatamente anterior, como que quizás se lo quiere bypasear, podría pensar uno, algo por ahí, claro, por omisión. Ya es un mérito que Sergio Villalobos esté omitiendo. Ya tendríamos que reconocerle eso. Pero yo no tengo esa percepción, Cristian, de que él en los últimos 5 o 10 años todavía está vigente, él publicando, o por lo menos asesorando publicaciones, haya vuelto por sus malos fueros de aquella época. Este momento es el momento, como que él dice, voy a resumir toda mi furia de los últimos 16 años aquí. Voy a usar a Portales para atacar a las oligarquías, a las aristocracias que recuperan el poder a partir de dictaduras. Muy buenas tardes, profesor. Diputado, qué gusto de verlo. Llegué justo a tiempo para alcanzar a escucharlo a usted, así que Gracias, diputado. una suerte. Si bien no escuché desde el comienzo de la exposición, me queda claro cuál es la evidente intencionalidad política de esa publicación que se comenta. Y me llama mucho la atención esta contradicción que hay o esta confrontación que hay con lo escrito por el profesor Guzmán Brito,
Pero en el fondo, y esto es simplemente para ver si usted lo puede ratificar o... Tú fuiste o alumno de desmentir. Alejandro, ¿no? Tuve la suerte de ser alumno del profesor Guzmán Brito, así que... Extraordinario. No. O sea, yo con el perdón de los presentes, pero creo que es de los mejores profesores que he tenido. O sea, no tienes por qué pedirle perdón a nadie. Que hay otros profesores míos presentes, entonces, para que no se sientan pasados a llevar. Sergio Villalobos finalmente reconoce tácitamente al menos, no sé si explícitamente, pero tácitamente al menos, la importancia trascendental que tiene Sí, Portales sí. hasta el día de hoy. Sí. O sea, y es por lo mismo que él se esmera tanto en desvirtuarlo. Sí. Y como bien dice, ese reconocimiento que por de pronto motiva un libro, ¿no? Imagínate que el libro se hubiera llamado Gumersindo Fuenzalida, una falsificación histórica. ¿Me podría decir quién es este coño? Mira, un señor que vivió en Rengo entre 1856 y 1902. ¿Y a quién demonios le puede importar Gumersindo Fuenzalida? Me explico, ¿no? Claro, él escoge a Portales porque sabe el peso enorme. Si estuviera Gonzalo Arenas acá con nosotros, fue invitado, no crean ustedes que lo estamos bypaseando, en su tesis doctoral y por lo tanto en la obra que viene Gonzalo trabajando hace tiempo y en el libro publicado, nos habría mostrado el peso enorme que no de manera continua, en cierto modo como a borbotones, ha tenido la figura de Portales en la historia de Chile, tanto en la dimensión estrictamente historiográfica como en la dimensión política. Cómo ha sido el objeto de estudio y la fuerza de la acción. Las dos cosas juntas. Solo para a propósito de su respuesta, para complementar, quizás este es un momento indicado para revisar nuevamente a Portales. Ya, yo sugeriría trabajar bien con Portales, pero sobre todo con Manuel Montt y con Manuel José Irarrázaval. Y por supuesto con Jaime Guzmán. Monse. Profesor, hola, muchas gracias por su presentación. Gracias, Monse. Lo mío es más un comentario, quisiera escuchar también qué opina usted respecto a lo que decía de la influencia que tuvo este libro en las licenciaturas en historia. Yo creo que va más al lado como del boom, por así decirlo, que tuvo la historiografía marxista en Chile. Yo no conozco de la gente que es de mi generación, que estudió a principios del año 2010, que le hayan enseñado algo de Portales en la universidad. Omitido. Sí, o sea, siglo XIX era el anarquismo, los trabajadores. Salazar. Sí, el paso del mundo obrero al mundo proletario. Eso era lo que se veía. Y así como Diego Portales fue omitido como figura, también fueron ciertos autores. O sea, estoy hablando del Instituto de Historia de la Católica. No leíamos a Encina, pero tampoco leíamos a Barro Arana, tampoco leíamos a Edwards. Bueno. Entonces yo creo que ahí hay como esta falsificación, se pasó a la omisión quizás, y su influencia quizás estuvo en decir, bueno, quizás este gallo no es tan importante. Muy buen comentario, te lo agradezco. Parece que Adolfo quiere decir algo. Pero Una consulta. Te tienen que oír, Adolfo. Tú estás ahí como una especie de embajador del resto. Claro. Una consulta. Villalobos, ¿se refiere en algún momento a la influencia de Portales en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana? Claro, pero y que se dice que Portales ganó la batalla después de muerto. Claro, igual que el Cid. pero de nuevo son Gracias. las manías de Portales, las fijaciones de Portales, su personalidad extraña que lo lleva a buscar una guerra para evitar el dominio del Pacífico del enemigo, pero la consideración no es respecto del valor que tuvo darse cuenta de eso, sino de lo que eso significa en la consolidación de una personalidad extraña, dominante, opresiva. Es que es la mirada de Villalobos al respecto. Gracias. Más que el contenido de la declaración, el contenido de la medida, la explicación es por qué esas cosas pasan en la cabeza de Portales. Querido Ignacio.
Gracias. Perdón, a lo demás no le dije, Gracias, querido, una falta de respeto. Ignacio. Somos muy amigos de Gonzalo, yo fui su alumno y fui su ayudante, somos muy amigos. Así que, y aprovechando esa amistad, quiero quizás salir un poco del libro, sobre todo por el comentario de mejor leer otros libros al respecto, y dada que a Portales no lo han pasado en la historia en la Católica, como ha dicho la Montserrat recién, y así como a la luz de este análisis, Villalobos está de alguna suerte contaminado por el presente y lo proyecta al pasado para traerlo al presente de una forma distinta. Si tú nos puedes comentar aquí en esta reunión de amigos, ¿qué influencia crees tú que ha tenido Portales en Jaime Guzmán y de qué forma se puede hacer un paralelo o una similitud entre ambos, entre los dos ordenadores de dos momentos en la República? Qué buen punto, Ignacio, pero puedo equivocarme con facilidad porque me habría gustado poderlo estudiar el tema para no incurrir en errores o en banalidades. La memoria no me representa a Portales en boca de Jaime continuamente. Tampoco es que yo haya sido, como tantas veces lo hemos comentado, ni de la primera ni de la segunda generación, ni de la primera ni de la segunda fila. Yo pertenezco a una tercera generación, la del año 71, y siempre a una tercera y hasta una cuarta fila del círculo de vínculos de Jaime, ¿no? Pienso, he sacado la cuenta, haber estado en un poquito más de 300 reuniones con él. Me gusta mucho este tipo de estadísticas. Y un día dije, voy a ver si soy capaz de reconstruir, obviamente que no fui capaz de reconstruir, pero sí de tomar un pequeño bolsón de unos meses y decir, a ver si esto se repitió durante tantos años, pero hubo años que no fue así. Calculé que pudo haber estado un poquito más de unas 300 reuniones con Jaime. No tengo la impresión de que estuviera Portales en su pensamiento, no, en su pensamiento no tengo ni idea, en su boca con frecuencia. Tendría que revisar los 6 tomos de las obras completas, y eso se podría hacer pidiendo el archivo, ¿no es cierto?, y poniendo la palabra Portales a ver cuántas veces lo citó. Es probable que bastante más de lo que yo le haya oído, o sea que en columnas de La Segunda, en columnas de la Ercilla, haya habido mucho más frecuentes citas de Portales que las que yo le oía, quizá porque las reuniones en las que a mí me tocaba participar eran reuniones de gestión, no doctrinarias. Si hubiesen sido quizá reuniones doctrinarias, yo nunca fui al grupo de formación en la casa de Jaime, por ejemplo, ¿no? Quizá la gente que asistía al grupo de formación en la casa de Jaime oyó hablar más de Portales. Como las reuniones en las que yo estuve fueron, pero casi unánimemente de gestión, es probable que Portales no apareciera en algo así como esto hay que mandarlo esta tarde al Mercurio, que era una cosa bastante propia de Jaime, digamos, ¿eh? Y que se enojaba mucho cuando él veía al día siguiente que no estaba en el Mercurio y preguntaba, ¿y por qué no está en el Mercurio? No, porque lo dejamos para la segunda. Y entonces repetía su consabida frase, lo que no está en el Mercurio no existe. Sí, así Jaime, ¿eh? Ese tipo de situaciones, de reuniones, difícilmente ameritaban, perdón, qué palabra más horrenda, difícilmente se vinculaban con que Jaime estuviera hablando de Portales, ¿eh? Que hubiera hecho una cosa así como, Portales no habría permitido que esto no saliera en el Mercurio de mañana, no. Entonces quizás gente que estuvo en reuniones más doctrinarias te podría contestar mejor esa pregunta. Ahora que su diseño es un diseño portaliano, montista, de eso no cabe ninguna duda, ¿no es cierto? Hay otros elementos de influencia, Vázquez de Mella, el padre Osvaldo Lira, en distintos órdenes y magnitudes. Y por supuesto Aristóteles, Cicerón, Santo Tomás, quizá mucho más que Portales, ¿eh? Pero su diseño político, claro que tiene los rasgos de que el principal resorte de la máquina es la virtud y que eso tiene que ir acompañado de un gobierno fuerte, en fin, todo lo que sabemos de la Constitución del 80. Así que hasta ahí llego con mi memoria, no me da para más. Pero muy buen punto, Ignacio, no lo había ni pensado. Parece que estamos terminando. Bueno, agradecer su compañía y por cierto agradecer a don Gonzalo su exposición de este clásico que hemos seleccionado para esta ocasión. Les dejamos muy invitados a continuar concurriendo
al resto de las exposiciones de la tarde. Quedan todavía unas 3 o 4, así que ojalá nos puedan seguir acompañando. Gracias. Muchas gracias, José Pablo, y muchas gracias a ustedes.